Bienvenidos a mi podcast Una vida productiva, donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, soy autor y emprendedor y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de tu podcast Una vida productiva. En este episodio vamos a hablar sobre hábitos. De hecho, se titula Hábitos, cómo crear los buenos y eliminar los malos. Así que vamos a ver tanto lo que tenemos que hacer como lo que no tenemos que hacer, porque ambas cosas son importantes. Decía Aristóteles que somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, que si quieren convertirse en personas excelentes, eso no lo van a hacer con una sola vez, con un solo acto, sino que lo van a poder construir con hábitos, es decir, con actos habituales que se hacen cada uno de los días. Entonces, ¿qué son los hábitos? Los hábitos para el cerebro son como fórmulas neuronales que sigue nuestro cerebro. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Por eso es que cuando tenemos un hábito, este entra en lo que se conoce como el piloto automático. Y un ejemplo de esto es conducir. Al principio, cuando uno está aprendiendo a conducir, tiene que prestar atención consciente a todo, tiene que mirar para todos lados y todo consume mucha energía mental. Pero ¿qué pasa una vez que uno lo repite y lo repite y lo repite? Que de tanta repetición, eso ya pasa a la parte subconsciente y uno lo hace de manera automática sin prestar atención. Y eso es lo que permite ahorrar energía y eso es lo que te permite, mientras vas conduciendo, hablar con otra persona y estar haciendo alguna que otra actividad, algo que era totalmente impensado cuando estabas aprendiendo. ¿Ok? Es el mismo proceso para todo. Al principio consume mucha energía, sobre todo mental, pero una vez que lo repetimos las suficientes veces, pasa a nuestra mente subconsciente y se convierte en algo casi automático que nos permite ahorrar energía. Entonces, ¿por qué son tan importantes los hábitos? Porque, como decía Aristóteles, pueden marcar tu futuro. Si sos una persona que tiene todos buenos hábitos en su vida, vas a tener una buena vida, indudablemente. Pero, por el contrario, si sos una persona que tiene malos hábitos y los sigue teniendo y no tiene la intención de mejorarlos, de cambiarlos o de erradicarlos, vas a tener indefectiblemente una mala vida. Así que, como siempre digo, los hábitos son un arma de doble filo, porque si tenés buenos hábitos vas a tener una buena vida, pero si desarrollás malos hábitos que desencadenan en adicciones, vas a tener una mala vida. Y para esto quiero traerte a colación una fórmula que es la fórmula del proceso de manifestación, de la cual nos habla T. Harv Eker en su libro Los secretos de la mente millonaria. Él dice que, ¿cómo sabemos de dónde vienen los resultados que tiene una persona en su vida? Y él dice que todo se inicia en los pensamientos, ¿sí? Que los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, las acciones sostenidas en el tiempo son los hábitos y los hábitos terminan configurando los resultados que tiene en la vida una persona. ¿Sí? Así que, por supuesto, los pensamientos y sentimientos son partes del mundo interior y las acciones y los hábitos son parte del mundo exterior, pero va a depender de lo que hagas y de lo que no hagas, los resultados que tengas en tu vida. Por eso la importancia de los hábitos. Y pongamos el ejemplo de un nadador de élite y de un vagabundo. Ambos tienen hábitos distintos, ambos piensan distinto. El nadador piensa en acostarse temprano para levantarse temprano para ir a nadar, a entrenar. Y el vagabundo no está pensando absolutamente nada, solo en sobrevivir. Y fíjate que siguen repitiendo estas pautas y terminan en lugares totalmente
opuestos. Así que lo que quiero hacerte ver es que no es cuestión de suerte, sino que es cuestión de hábitos. Que vos veas a una persona que tiene un cuerpo súper construido en la calle y vas exactamente al lado a otra persona que no lo tenga, que tenga panza, que esté fofo, no es cuestión de suerte. Es que ambas personas hacen cosas distintas y también no hacen cosas distintas. Seguramente la persona que tiene el cuerpo privilegiado entrena, se alimenta bien, descansa bien. Seguramente no toma alcohol, seguramente no consume comida chatarra, seguramente no se queda hasta tarde en fiestas y con alcohol y con drogas. ¿Qué sí hace la persona que no tiene ese cuerpo? Se alimenta mal, no entrena, consume comida chatarra. Sí, todo tiene que ver con lo que hacemos y con lo que no hacemos. No es cuestión de suerte. Quédate con esto. Tener una gran vida no es cuestión de suerte, es cuestión de hábitos. Entonces, ahora que ya vimos los hábitos, vamos a ver cómo se forman. Y para esto entra un concepto que se llama el bucle del hábito o el circuito del hábito, del cual ya han hablado, primeramente el doctor Skinner, con esto del círculo o bucle, estímulo, hábito, recompensa, o estímulo, rutina, recompensa. Luego ha hablado de esto Charles Duhigg en su libro El poder de los hábitos, un libro muy recomendado. Y también un pasito más allá va James Clear con este super bestseller que se llama Hábitos Atómicos. Todos estos dos libros, sobre todo, ultra recomendados que los leas. Pero, ¿de qué se trata este bucle del hábito? De lo que te decía de señal, rutina y recompensa. Y hay un cuarto factor que es la repetición. ¿Qué es la señal? Es el desencadenante, el detonante del hábito. Siempre que un hábito se desarrolla, primero hay una señal. Luego está la rutina, que es el hábito en sí. Y por último hay una recompensa a nivel neuronal que le permite a nuestro cerebro saber que eso es placentero y es bueno en teoría y que tiene que volver a repetirlo en el futuro. ¿Sí? ¿Y cómo se cierra ese ciclo? Con la repetición, porque si haces un acto una sola vez no se va a convertir en un hábito, sea bueno o malo, necesitas de repetirlo muchas veces. Y esto funciona tanto en hábitos positivos como negativos. Supongamos el hábito de entrenar. ¿Cuál sería la alarma? Bueno, dejarte la ropa de entrenamiento preparada. ¿Cuál sería la rutina? El hábito de entrenar. ¿Y cuál sería la recompensa? Lo bien que te sentís luego de entrenar. Y si esto lo repetís en el tiempo, cada vez te vas a ir sintiéndote y viéndote mejor en el espejo. Tus niveles de confianza, de autoestima, de salud y de energía van a aumentar. Esas serían las recompensas y eso se solidifica con la repetición y repetición y repetición. Ahora, supongamos el ejemplo de fumar, que es un hábito negativo. ¿Cuál podría ser la señal? Bueno, yo nunca fumé, pero las personas que fumen dicen que antes de fumar o de tener los deseos de fumar se sienten o ansiosas o nerviosas. Esa sería la señal. ¿Cuál sería la rutina? Bueno, el hábito de fumar. ¿Y cuál sería la recompensa? Según los fumadores, que se sienten más tranquilos. Y acá de nuevo lo mismo. Repetir y repetir y repetir. Porque si fumas una sola vez, es muy poco probable que se convierta en un hábito. Necesitas repetirlo muchas veces. Así que así es como se forman los hábitos, a través del bucle del hábito. Repito, el primer componente es la alarma o el detonante. El segundo es la rutina o el hábito en sí. El tercero es la recompensa a nivel neurológico. Y el cuarto, con el que se solidifican tanto los buenos como los malos hábitos, es la repetición. Bien, y ahora que ya vimos ¿qué son los hábitos? ¿Cómo se forman? Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en adquirir un hábito, que es una pregunta muy común. Y la verdad es que por ahí dicen que es cuestión de 21 días, pero no hay una respuesta exacta. ¿Por qué? Porque depende de varios factores, como por ejemplo, la persona que los ejecuta. No es lo mismo una persona hiperdisciplinada que una persona principiante.
Depende de la situación que esté pasando esa persona, porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, no tenga familia, no tenga hijos o pareja, que una persona que sí los tenga, que tenga 3 hijos y su pareja y su trabajo y perros, ¿sí? Va a tener una agenda un poco más acotada. No es lo mismo, depende del tipo de hábito, no es lo mismo dejar de comerse las uñas que empezar a meditar, no es lo mismo empezar a entrenar que empezar a tener el hábito de la lectura. Depende del tipo de hábito y también, y sumamente importante, depende del entorno. No es lo mismo una persona que quiere empezar a entrenar y se junta con personas que son todas deportistas, lo cual va a ser más fácil el camino, que una persona que quiere empezar a entrenar pero su grupo de amigos son todos alcohólicos y adictos a las drogas. Por supuesto que no es lo mismo, así que no hay una respuesta única. Sí, por ahí Robin Sharma, en el Club de las 5 de la mañana, otro libro muy recomendado, dice que hay un protocolo para establecer hábitos de 3 fases de 22 días cada una. Es decir, que él nos da una pauta de que son 66 días. Una primera fase de destrucción, donde esto requiere muchísima fuerza de voluntad. Luego hay una fase de implementación, donde las cosas están un poco confusas, pero van asomando, vas viendo la luz al final del túnel. Y luego hay una fase 3 de integración, donde esto se va convirtiendo o se va siendo parte del piloto automático. Pero independientemente de los 21 o de los 66 días, e independientemente de la persona y de los factores que te he nombrado, el tiempo que se tarda en adquirir un hábito depende sobre todo de la frecuencia y la intensidad con que practiques ese hábito. Por ejemplo, si querés tener el hábito de entrenar, no es lo mismo que vayas 2 veces por semana a una intensidad moderada, a que vayas 5 o 6 veces por semana a una mayor intensidad. Por supuesto que ir 5 o 6 veces por semana, como hago yo, va a hacer que puedas adquirir ese hábito más rápido. ¿Por qué? Porque le metiste más frecuencia y más intensidad. Así que quédate con que no hay un tiempo exacto, que vale la pena desarrollar buenos hábitos y vas a tener que hacerlo por el tiempo que haga falta, porque las recompensas van a superar con creces al trabajo invertido. Bien, y ahora que ya hemos visto qué son los hábitos, cómo se forman, cuánto tiempo se tarda en adquirir, vamos a ver la primera parte bien importante, que es cómo crear un hábito, y luego vamos a ver cómo eliminar un mal hábito. ¿Cuál sería un buen hábito? Por ejemplo, madrugar, leer, entrenar, meditar. Esos son buenos hábitos. Crear contenido son buenos hábitos que... ¿Cuál es la característica de un buen hábito? Es que te acerca tanto directa como indirectamente a tus objetivos o a tu mejor versión. Y acá muchas personas se confunden porque dicen, bueno, pero yo mis objetivos es tener éxito en mi negocio. ¿Qué tiene que ver que yo entrene? Todo, porque si entrenas vas a tener un máximo rendimiento, te vas a sentir bien, vas a tener niveles de salud y de energía que vas a poder implementar en tu negocio. Así que todo tiene que ver con todo. Y además, tu mejor versión es una versión atlética. No me podés decir que tu mejor versión está gorda o está delgada. Sí, tu mejor versión es atlética. ¿Ok? Así que esos son algunos de los buenos hábitos que podés empezar a construir. Y te recomiendo, muy importante, que si vas a construir un hábito, empieces con uno, de a uno por vez, porque esto consume mucha energía. Y una vez que tengas ese hábito consolidado, recién pasás a otro. Y si en un año consolidas 3, 4 o 5 hábitos, está perfecto. La mayoría de personas no consolida un solo buen hábito en toda su vida. Así que si vos implementás 3, está perfecto. ¿Sí? Así que no te desesperes y hacelo de a uno por vez. ¿Cómo vas a tener que unir una señal, una rutina y una recompensa en base a un fuerte deseo? Sí, y vamos a poner el ejemplo de madrugar, que es un hábito que yo tengo. ¿Cuál sería el deseo? Es preguntarse, ¿para qué quiero empezar a madrugar? Y esto es puramente personal. Tal vez querés empezar a madrugar, como es mi caso, para ir y entrenar y ponerte fuerte y verte bien y sentirte bien. Ese sería un buen deseo. Tal vez querés
madrugar para tener tiempo para estudiar y graduarte de esa carrera universitaria. Tal vez querés empezar a madrugar para tener tiempo para crear contenido y empezar a crecer tu Instagram, tu YouTube, lo que sea. Pero ¿cuál es tu deseo? ¿Para qué? Pregúntate, ¿para qué quiero hacer esto? Porque es sumamente importante, porque si te levantás si madrugas y no sabes para qué, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a mirar películas? ¿Ponerte a mirar series? Ese no es un deseo. Sí, así que tenés que identificar cuál es ese deseo por el que va a ser que quieras implementar, por ejemplo, este hábito de madrugar, pero puede ser lo mismo para cualquier hábito. Ese sería el primer paso. Luego, una vez que ya tenemos el deseo, tenemos que empezar a trabajar con el bucle del hábito. Y acá lo fundamental, cuando queremos crear un buen hábito, es hacer lo más visible, lo más obvia posible la señal. La señal. Y en el caso de madrugar, la señal va a ser lógicamente la alarma, que te pongas una alarma o en tu teléfono o te compres un reloj despertador, lo que sea. Y acá importante es que independientemente de cuál sea tu alarma, si es tu teléfono o un reloj, que lo dejes lo más lejano posible de tu cama. ¿Para qué? Para que cuando suene el despertador tengas que obligadamente que levantarte, ponerte de pie para ir y apagar la alarma, y una vez que estás de pie ya empieza el día y no te volvés a meter en la cama. Esa sería la alarma, ¿ok? Y ahora, bueno, la rutina también, porque es levantarte temprano y luego ponerte a hacer tus cosas, pero ¿cuál sería la recompensa? Y acá hay que tener mucho cuidado con el tema de las recompensas, porque tener un buen hábito, ya sea madrugar o entrenar, de por sí te va a dar una recompensa natural, ¿ok? Por ejemplo, entrenar te va a dar un buen cuerpo, sentirte bien, que la ropa te quede bien, que tengas más energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ya es la recompensa natural, pero los humanos no queremos autoimponer una recompensa. Y acá tenemos que tener cuidado de que la recompensa que no autoimpongamos no vaya en la dirección contraria al hábito que estamos creando. Es decir, si te vas a levantar temprano, no te podés recompensar mirándote una serie en Netflix, porque tenés que aprovechar las primeras horas de la mañana, que son las más productivas porque no hay interrupciones, para hacer algo productivo y dejar el ocio para el final de la noche, y esa podría ser también una recompensa autoimpuesta. Así que cuidado, si te vas a imponer o te vas a premiar, que no está mal que lo hagas de vez en cuando, trata que esa recompensa vaya en la misma dirección a fomentar el mismo buen hábito que estás creando. En el ejemplo de entrenar podría ser comprarte ropa deportiva que te haga lucir mejor, unas mejores zapatillas, un cronómetro que te permita entrenar mejor o suplementos que aumenten tu rendimiento deportivo. Esas serían buenas recompensas. ¿Ok? Y de vez en cuando, si querés recompensarte con comida chatarra, lo haces, pero de vez en cuando. No todos los días, porque si no, vas a estar borrando con el codo lo que escribiste o estás escribiendo con la mano. Así que cuidado con este matiz sobre las recompensas. ¿Ok? Así que vuelvo a decir, primero tenés un deseo fuerte, como decía Napoleon Hill en Piensa y hágase rico, un fuerte deseo de querer lograr algo. Luego haces lo más visible y obvio la alarma, y luego ves este tema de las recompensas, y esto sería el proceso para crear un buen hábito. Bien, y ahora vamos a pasar a la segunda parte importante, que es cómo eliminar un mal hábito, porque como te decía al principio y lo decía Steve Jobs, es tan importante lo que hacemos como lo que no hacemos. Y esto aplica tanto a empresas como a personas. Es importante que tengas buenos hábitos como entrenar, como madrugar, como leer, y es muy importante que no tengas malos hábitos como acostarte tarde, como estar todo el tiempo en redes sociales, como tomar alcohol, como el sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas cosas son importantes, así que vamos a focalizarlo en lo que no tenemos que hacer. Y lo primero que tenés que saber sobre los malos hábitos es que no incurras en malos hábitos, ¿sí? Bueno, si ya los tenés, vas a tener que trabajar en deshacerte de esos malos hábitos
Y tenés que saber que deshacerte de un mal hábito es más difícil que incorporar o implementar un buen hábito. ¿Por qué? Porque ya hay una ruta neuronal en tu cerebro ya tiene ese piloto automático construido y hay que empezar a dejar de utilizar neuronalmente esa ruta y empezar a construir otra, porque vas a tener que reemplazar los malos hábitos por buenos hábitos, pero tenés que saber que es más difícil y se hace tanto más difícil en tanto más tiempo pases haciendo ese mal hábito. Es decir, no es lo mismo una persona que empezó a fumar hace una semana que una persona que empezó a fumar hace 10 años. Entre más tiempo, más identificado te vas a sentir con ese hábito. Entre más hagas algo, más identificado te vas a sentir con ese algo. Entre más fumes, más fumador te vas a sentir. Entre más deporte hagas, más deportista te vas a sentir. Y entre más tiempo hagas una cosa, mayor es la identidad. Así que por eso te recomiendo que, primero, no tener malos hábitos. Segundo, si estás desarrollando un mal hábito, cuanto antes lo cortás. Y si ya tenés el mal hábito, que tomes la decisión de empezar a deshacerte de cada uno de esos malos hábitos. ¿Y cuál es la principal característica de los malos hábitos? Es que te llevan por un mal camino, llevan a tu peor versión. ¿Sí? Te alejan de tu mejor versión, te alejan de tus metas, de tus objetivos y de tus sueños. Por eso es importante no tenerlos y si los tenemos, eliminarlos. ¿Ok? ¿Cuáles serían malos hábitos? Los que te he mencionado: comer comida chatarra, emborracharse, acostarse tarde, no tener un propósito, pasársela mirando series, películas, televisión, pasársela mirando redes sociales, juntarse con personas mediocres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar un mal hábito? Lo primero, sumamente importante, es tener fe. Y vos me dirás, ¿cómo que tener fe? Sí, tenés que creer 100% que sos capaz de eliminar ese mal hábito. Tenés que creértela, que sos capaz, que te va a costar trabajo, que te va a costar esfuerzo, que vas a tener que hacer sacrificios, sí, pero que sos capaz. Tenés que creer que sos capaz de dejar de fumar, tenés que creer que sos capaz de dejar alguna adicción, tenés que creerlo. Y si no, tenés que empezar a creerlo. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo paso: decisión y compromiso. Tenés que tomar la decisión de que no hay vuelta atrás. Tenés que tomar la decisión de que vas a hacer todo lo que tengas que hacer para dejar ese mal hábito, y eso no quiere decir que no puedas fallar en el proceso. Si estás dejando de fumar, no quiere decir que alguna vez no tengas una recaída, pero esas recaídas con el tiempo van a ser cada vez menos frecuentes. ¿Ok? Pero tenés que tomar la decisión y tenés que comprometerte al 100%. ¿Por qué? Porque si te comprometes al 99%, vas a dejar una ventana de duda de que es posible que falles. ¿Sí? Así que las dos cosas son importantes. Tomar la decisión de que vas a dejar ese mal hábito atrás y comprometerte al 100%, sabiendo que hay un arduo trabajo por hacer y que hay un precio a pagar. Y ese precio a pagar va a ser que te vas a sentir mal al principio, que vas a tener lo que se denomina el síndrome de abstinencia. Sí, pero ese síndrome de abstinencia, ese sentimiento que no te haga volver a ese mal hábito del pasado, es una señal de resistencia de tu organismo, de tu mente, de tu cerebro, que le pide el estímulo que le has estado dando por tanto tiempo. Pero no es una mala señal. ¿Sí? Es una señal de que tenés que seguir adelante. Y luego, ¿qué vas a hacer? Lógicamente vas a trabajar con el circuito del hábito. Pero acá, así como para crear un buen hábito necesitamos hacer visible y obvia la señal, acá necesitamos hacer lo contrario, hacerle invisible a la señal. ¿Sí? Entonces, tenés que reconocer cuál es esa señal que desencadena ese mal hábito. Y acá esto es puramente personal, pero ¿cómo haces para reconocer esa señal, esa alarma? Bueno, hay 5 puntos que tenés que tener en cuenta. Supongamos que tenés el mal hábito de fumar. Tenés que preguntarte, cuando tengo los deseos de fumar, ¿cuál es el emplazamiento? ¿En qué lugar estás? ¿Estás en tu casa? ¿O estás en la casa de algún amigo? ¿Estás en algún bar? ¿Dónde estás?
Segundo, ¿qué horario es? Generalmente tenemos las mismas conductas en los mismos horarios. Fíjate, ¿es de día? ¿Es al mediodía? ¿Es en la mañana? ¿Es en la noche? Presta atención. Tercer punto, ¿cuál es tu estado emocional? Lo más probable es que estés ansioso, nervioso, estresado. Presta atención, no creo que si estás tranquilo tengas ganas de fumar. Cuarto punto, ¿cuál es el entorno en el que estás? Y acá sobre todo de personas. ¿Con quién estás? ¿Estás solo o estás con compañías? Muy importante este punto. Y el último punto, y también sumamente importante, ¿cuál es la acción inmediata anterior a sentirte de esa manera? Tal vez te das cuenta que cuando llegas a casa tenés los deseos de fumar porque tuviste una larga jornada laboral. ¿Cuál es la acción inmediata anterior? O tal vez te das cuenta que discutiste con tu pareja y eso te da deseo de fumar. Esa es la acción inmediata interior y tenés que tratar de hacerla lo más invisible. Una vez que reconoces esa señal, esa alarma, tenés que hacer lo posible para hacerla invisible y tratar de reemplazarla por algún otro hábito. Por ejemplo, si notás que estás solo en casa y te sentís nervioso o ansioso, y para calmar esas ansias, esos nervios, querés fumar, lo que te recomiendo es que te tires al piso y hagas flexiones de brazo, al fallo, o una sesión de burpees. Es decir, cambias un hábito por otro. ¿Ok? Y te aseguro que eso va a hacer que te quite al menos la ansiedad, o si no también te metes a la ducha con agua fría. ¿Sí? Y si no también te salís del entorno, si notás que estás solo, y como estás solo y nadie te ve, tenés los deseos de fumar, salís a otro lugar donde haya gente y por supuesto no te llevas tu caja de cigarrillos, que tu caja de cigarrillos no debería estar en tu casa. Sí, de eso se trata, hacer invisible la señal. Sacás de tu casa todo lo que te incite a incurrir en ese mal hábito. Y también vas a trabajar con la recompensa. ¿Por qué? Porque si cumplís con no caer en este mal hábito, también es bueno que de vez en cuando te recompenses. Y acá de nuevo lo mismo, no te recompenses fumando. Recompensate comprándote esos zapatos que querías, esa camisa que querías, yendo a darte una sesión de masajes, yendo a un lugar, a un viajecito, una escapadita. Algo que no fomente ese mal hábito otra vez. ¿Sí? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Ok? Entonces, repasemos. Identificás cuál es ese mal hábito, te fijás alguno de esos 5 puntos para reconocer la señal y acto seguido haces invisible la señal de la manera en que puedas y por último, de vez en cuando te recompensas por el trabajo que te estás tomando de eliminar un mal hábito, porque te aseguro que personas que quieran crear buenos hábitos y quieran eliminar los malos somos muy, pero muy poquitas. Así que si estás en este proceso, te felicito y bienvenido al club del 1%. Entonces, chicos, hemos visto en este episodio qué son los hábitos, cómo se forman, cuánto tiempo se demora en crear un hábito y también vimos, por un lado, cómo crear buenos hábitos y cómo eliminar los malos. ¿Y qué podemos extraer de conclusión? Y es que los hábitos lo son todo y que son un arma de doble filo. Te pueden llevar hacia el camino de tu mejor versión o te pueden llevar al camino de tu peor versión, a tu peor vida. Entonces, es importantísimo fomentar los buenos hábitos y no tener o eliminar, erradicar los malos hábitos para que puedas tener la mejor vida que puedas tener. Y tenés que saber que si querés saber cómo va a ser tu futuro, tenés que mirar qué estás haciendo en el presente. Eso te lo va a decir absolutamente todo. Así que bueno, chicos, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chao.